Bueno, estamos en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, donde se acaba de llevar a cabo un evento donde celebramos el centenario de la Constitución con una presentación de ensayos acerca de este artículo tercero, de lo que ha pasado con el artículo tercero en este centenario de la Constitución. Hoy nos acompañan invitados muy importantes, nos vestimos hoy en Radio Viceng de gala y recibimos al diputado y maestro, al maestro José García Mora. Bienvenido, maestro. Nos acompaña también el secretario general de la sección 47, el maestro Arnoldo Rubio Cárdenas. Bienvenido, maestro. Y por supuesto nos acompaña nuestra directora, aquí está presente en la entrevista, y vamos a hablar acerca del evento que acaba de suceder aquí en el aula magna de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Muchísimas gracias primero que nada por elegir aquí la sede del evento, y háblenos, maestro Arnoldo, acerca de este evento, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles la oportunidad que me dan para este espacio, decirles que este evento nace de una convocatoria nacional que tuvo a bien lanzar el maestro Juan Díaz de la Torre, nuestro presidente, para hacer varios ensayos del artículo tercero constitucional, donde se eligieron 5, hubo un jurado donde se eligieron 5 ensayos ganadores. De estos 5 ensayos ganadores se hace un compendio que hoy se da a conocer y se narra ese compendio de ensayos del artículo tercero constitucional en el marco del centenario de la Constitución mexicana. Estábamos escuchando abajo, tuve bien un ratito escuchar sobre lo que se hacía, de que había que reformarse, de que había que irlo adaptando según el tiempo. ¿Usted qué opina, maestro? Sí, mira, a través de los 100 años que tiene nuestra Constitución, pues ha sufrido varios cambios nuestra Constitución en varios de sus artículos, y uno de sus artículos que se ha modificado es el artículo tercero constitucional. Como ya bien lo decían nuestros narradores de estos compendios, ha tenido diferentes etapas de modificación constitucional, una de ellas en el 2013, cuando se modificó el artículo tercero, y el 73 de la propia Constitución. En la sonada reforma educativa, que ha tenido muchos contrastes y que ha tenido muchísimos movimientos por todos lados, donde también está involucrado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde saca un documento hace como año y medio, si no estoy mal, acerca de cómo se va a manejar esta evaluación y cuál es ahorita en este momento el perfil que toma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acerca de esta reforma, que fue la última reforma que se ha llevado. Bien, mira, la organización sindical, con todas las modificaciones y el surgimiento de nuevas leyes como la ley del servicio profesional docente, la ley del INE, su principal función es vigilar que se respeten los derechos laborales, asistenciales, prestacionales y sociales de todos los trabajadores agremiados en la organización sindical. Eso es la filosofía y de nuestra organización sindical. Entonces, en todas las modificaciones que hagan los legisladores, y aquí tenemos a un legislador presente, siempre estamos presentes vigilando que se cuiden y se respeten todos los derechos de los trabajadores, que no se pierda ninguno de los derechos que se han adquirido a lo largo de todas estas modificaciones, a lo largo de todas estas creaciones de leyes y reformas que se ha hecho a las diferentes leyes y reglamentos de educación. Y además cabe destacar que se ha visto un nuevo perfil del sindicato. El sindicato ha cambiado y se ha visto cómo ha evolucionado junto con estas exigencias que se han dado gubernamentales, pero también que se han dado gracias a la sociedad. La educación exige un cambio porque la sociedad está exigiendo un cambio, y me parece muy importante que el sindicato también tome esa postura, porque a lo mejor al principio escuchamos evaluación y todo el mundo se asustó. ¿Por qué? Porque muchas veces se daban estos vicios magisteriales, y el sindicato a mí me pareció muy interesante porque toma la posición de decir, sí, hay que evaluarnos, sí hay que crecer, sí hay que investigar, y con este tipo de evidencias que nos están dando como este evento, pues nos dicen que definitivamente están haciendo cosas por la educación, que no nada más nos definimos a lo que muchas veces nos dice la televisión, ¿no? De que los maestros ya se fueron a aquella marcha, los maestros ya están haciendo esto. Los maestros también producen, y el sindicato también avala eso. Claro, definitivamente somos un sindicato en transformación, no somos un sindicato estático, sino que lo ha dicho nuestro presidente, estamos con la reforma, pero con la reforma
bien avalada, bien sustentada y sobre todo defendiendo los derechos de los trabajadores. Y el día a día tenemos que estar en movimiento, somos un sindicato y un gremio en movimiento, por eso organizamos estos eventos, por eso estamos llamando a los maestros a que escriban, a que participen, a que estén con nosotros, a que se metan a las tecnologías, a que asistan a la organización sindical, a que asistan a las secciones tanto 16 como 47, porque hoy es la parte fundamental, que estemos 100% unidos construyendo un México mejor, una mejor niñez, una mejor juventud y sobre todo que fortalezcamos mucho a nuestros maestros agremiados a la sección 47 y 16 y a todo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues muchas gracias, maestro Arnoldo. Y ya por último, para cerrar esta pequeña entrevista con el maestro Arnoldo, quisiera preguntarle si en este caso los normalistas, que a lo mejor después de lo que pasó con la FEG y todo esto, podríamos aportar también con documentos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y cómo podemos hacerlo, porque en el CONAN que acaba de pasar en este año, muchos estudiantes, cabe destacar que presentaron ponencias, presentaron talleres, y estos documentos, ¿cómo llevarlos más allá? ¿El sindicato podría apoyar a estos normalistas? Claro, definitivamente, incluso invitamos a todos los normalistas, a todos los maestros a que participen, a que se acerquen a la sección, y sobre todo que una vez que egresan participen en los procesos que la Secretaría marca en los exámenes de oposición para que obtengan su plaza docente a través de estos nuevos mecanismos que nos implementa la reforma. Y una vez ya como trabajadores, que se acerquen a la sección, se acerquen a su sindicato para que juntos y unidos fortalezcamos el trabajo de todos. Pues ahí está la invitación clara. Muchísimas gracias al maestro Arnoldo Rubio Cárdenas, secretario general de la sección 47, que nos acompañó hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y seguimos con esta entrevista que de verdad me parece bastante interesante que tengamos aquí en Radio Vicen personalidades tan reconocidas. Un diputado y maestro José García Mora, bienvenido. Muchas gracias. Estábamos hablando acerca precisamente pues de sus meros moles, que es el artículo 3º, usted que está ahí entre los diputados, ¿cuáles son las propuestas para educación que usted ha manejado hasta ahorita? Erika Gabriela Pérez. Así es. Primero decirte, Gaby, si me permites, en el contexto del evento de hoy, se está festejando el primer centenario de nuestra Constitución. Lógicamente, para los profesores, para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el artículo 3º es el que es nuestra materia de trabajo, el que ocupa un lugar muy especial por tratarse de la educación de los mexicanos y donde se desarrollan, por un lado, los talentos, primero de los alumnos, y luego quienes eligen diferentes carreras, el desarrollo de todo lo que el país produce y de cómo se ve como un país progresista. Entonces, es fundamental. Yo quisiera empezar diciéndote que creo que hay muchas cosas que festejar. Hay quien a lo mejor tiene un pesimismo social, hay un importante porcentaje de personas que dicen que no hay algo que festejar. Incluso hay un pesimismo social que rebasa el 80% de los ciudadanos a población abierta. Sin embargo, yo soy de los que dice que sí hay que festejar. Hay que festejar una historia, no para anclarnos en ella. Hay que reconocer, como decía Óscar García Carmona, en la Constitución están plasmadas grandes ideas, están plasmadas el producto y las causas, las razones de las grandes luchas que le han dado identidad a este país. Lamentablemente, las formas más civilizadoras que hay en la humanidad son las guerras. Por lo tanto, esto pasó, por este proceso pasamos, y un pueblo que no conoce su historia, que no la reconoce, que no la retrae al presente, está condenado a vivir escenarios que no son deseables. Por lo tanto, la Constitución mexicana de 1917 recupera los esfuerzos de 1824 a 1857 y todos los esfuerzos de la reforma en este país y los llega a un proyecto el más acabado, que luego ha tenido una gran cantidad de reformas también, porque también decía Óscar García Carmona, decía, las reformas que ha habido en el ámbito educativo han correspondido a los momentos por los que vive el país. No puede regir con normas únicas un país que ya cambió. Por lo tanto, bueno, los
constitucionalistas de hace 100 años tuvieron como uno de sus grandes méritos el ser visionarios, el ser estadistas. Pusieron en el primer artículo de la Constitución el tema de las libertades, el tema de la identidad como mexicanos, de los derechos. En el 2, nuestro reconocimiento territorial. En el tercero, la necesidad de una educación para tener una visión de país. En el cuarto, el reconocimiento pluriétnico, multicultural, todas nuestras etnias, nuestros grupos sociales. Fuimos un país que se conformó con diferentes naciones, pero también con diferentes culturas. Desde el reconocimiento de los pueblos mayas, de los pueblos náhuatl, de los aztecas, de todos, los huicholes, los coras. Bueno, ese reconocimiento que está plasmado en la Constitución tiene para nosotros, primero, un asunto de qué quisimos como país, qué se puso en la discusión para el país, pero ahí ocupa un lugar muy importante la educación. Por lo tanto, la educación debe ser para nosotros el elemento que siga articulando el indicador más precioso, que es el desarrollo social. Si no tenemos una educación sustentada en su calidad, en que cubra las necesidades, el que sea pública, laica, obligatoria, de calidad y sobre todo con equidad, para que reconozca todas las diferencias de contexto socioeconómico de las diferentes comunidades de nuestro país, bueno, pues no vamos a tener un país realmente. Por lo tanto, ese carisma que nos dio tiene hoy una connotación donde debemos reconocer los esfuerzos que están ahí plasmados y luego ver a la cara de la historia por qué cambió. Bueno, pues en 1917 teníamos un pueblo, un país, los integrantes de esta gran nación, era una población eminentemente rural. Por lo tanto, surge el movimiento de la Escuela Rural Mexicana. Luego surge la visión socialista de la educación, se reforma el artículo 3 y se enfrenta un gran ejército formado principalmente por los maestros ante las visiones dogmáticas, oscurantistas, de alguien que tenía un interés distinto. Y era una lucha que parecía que se había terminado con la Constitución, no se terminó con la Constitución. Había que imponer el criterio del Estado, un Estado educador, un Estado que estaba construyendo su identidad. Viene la educación nacionalista, como la estableció también uno de los presentadores del libro, Óscar García Carmona. Bueno, a partir de ahí, lo que sucede en todos los procesos educativos tiene, para no irnos así parte por parte, o luego también puedo cometer muchos errores, pero lo más reciente, la reforma al artículo 3, que dicho sea de paso, sí se da ante la necesidad de incluir el tema de calidad en la educación. Nada más que aquí hay que reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde 1992, prácticamente 20 años antes, el CENTE habló de que había que incluir el elemento de calidad en el sistema educativo. Y bueno, si eso no es reconocido, entonces pareciera que quienes nos dedicamos a la educación o quienes hemos estado viviendo y sirviendo a la educación, pues no tenemos claridad de lo que debe ser la educación de este país. Desde entonces la teníamos. Lo que viene a traer la reforma constitucional es un reconocimiento de que se requiere ver la educación de avanzada, una educación con visión de futuro, una educación que con un eje transversal que es la calidad, pero también el reconocimiento de los contextos. No somos un país homogéneo. Entonces, en toda esa heterogeneidad necesitamos revisar que tengas un sistema educativo que comprenda a todos. Eso tiene el artículo 3, nada más que tiene algo muy importante. El artículo 3 hoy dice que la educación de calidad es obligación del Estado. Y aunque la Constitución no es una obligación del Estado, no reconocía la calidad como tal. Y hoy tiene que buscar todas las alternativas. Hay que decir también que hay un parche mal pegado. Cuando habló de la responsabilidad de los maestros, de transformar el quehacer del maestro culpándolo de la falta de calidad. Y ahí habría que discutir muchas cosas. Sin embargo, ahí está plasmado y hay que tener claridad en algo, por lo que se decía en el foro. Se habla de una educación pública y una privada. Todas las educaciones son públicas. Esa es una gran discusión nacional que tenemos ahorita. Es la educación pública. Una cosa es que sea la de sostenimiento del Estado, con recursos públicos, y otra la subrogada.
pero toda la rige la Secretaría de Educación Pública y da concesiones a particulares para que den educación. Entonces traemos ahí algunas confusiones que son normales y que nos sirven para la discusión.